Bien, ¿qué tal? Bueno, lo que vamos a hacer en este video es trabajar con el concepto de números índice. Sí, los números índices son promedios y lo que quiero hacer acá es introducir primero el promedio no ponderado, que van a ver que no es muy útil, y después los dos casos típicos de índices de precios, que va a ser el índice de ponderaciones fijas y el índice de ponderaciones móviles, ¿sí? El índice de las PERS y de PASCH respectivamente. Eh, Siempre acá voy a hablar de índice de precios, pero estos conceptos se pueden aplicar a cualquier tipo de índice. ¿Sí? Si uno quiere armar un índice de cantidades, aplica la misma idea. Pero bueno, es más fácil a la hora de presentar el tema, es más fácil directamente hablar siempre de índices de precios y por eso es que voy a estar hablando de esa manera al presentar todo esto. Una vez que tenemos los tres tipos de índices, les voy a mostrar algo, un poco qué hacer con ellos. Luego cómo calcular la tasa de inflación, que es simplemente, nada, tenés el índice de hoy, el índice del periodo anterior y calculás la variación porcentual entre esos dos periodos. Esa es la tasa de inflación. Y finalmente quiero hablar muy brevemente del concepto de autocorrelación en este contexto. Sí, así que ese es un poco el plan para este video. Empiezo con el índice de precios, que es un promedio no ponderado. ¿Sí? Acuérdense que voy a hablar de índice de precios, pero podría ser otra cosa también. Entonces empiezo con el promedio no ponderado. Sí, esto luce de la siguiente manera. Si el índice de precios promedio no ponderado sería simplemente hacer algo de este estilo. Le voy a poner I por índice, ¿sí? O podría ser IPN por promedio no ponderado. Bueno, I por índice, dejémoslo así. Y va a ser una suma que tiene la siguiente forma. Sí, es una fracción en realidad. Arriba, en el numerador, vamos a tener la suma desde i igual 1 hasta n, donde ahora les digo bien qué es esto, de todos los precios en el momento t. ¿Sí? Y abajo voy a tener la misma suma desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? Todas las sumas, a menos que diga lo contrario, van a ser desde i igual 1 hasta n, de todos los precios en el momento 0. ¿Sí? Y van a ver que este es el índice que corresponde al momento t. Entonces, por ejemplo, a ver, supongamos que, antes de eso, voy a desagregar un poco la suma. ¿Qué es lo que tengo arriba? Tengo el precio del primer bien en el periodo t, supongamos que es un mes, en este mes, más el precio del segundo mes, del segundo bien en ese mismo mes, siempre es el mes t arriba, más todos los otros precios y finalmente el precio del último bien en el periodo t. ¿Sí? Eso es lo que tengo en el numerador, y en el denominador voy a tener algo de la siguiente manera. Va a ser el precio del bien 1 en el momento 0 más el precio del bien 2 en el momento 0 más, bueno, todos los otros, y el último va a ser el precio del bien n en el momento 0. ¿Sí? Entonces simplemente lo que está haciendo este promedio no ponderado es sumar todos los precios. Si yo tengo una canasta de bienes, sumo los precios en cada momento del tiempo. Algo que ustedes van a notar es lo siguiente: este índice, cuando t vale 0, vale 1. ¿Sí? Porque van a tener arriba toda la suma, van a tener la suma de todos los precios en el momento 0. Podemos ponerle un nombre, supónganse que t igual 0 es enero. ¿Sí? Entonces este índice, así como lo definí, está todo relativo a enero. ¿Sí? Entonces cuando ustedes calculen el índice de enero, les va a dar 1. Ahora bien, las cosas van a cambiar cuando vayan a febrero. Febrero es el nuevo, es el t igual a 1, ¿sí? Supónganse que t igual a 1 es febrero. Entonces abajo les va a seguir dando un número, ¿sí? No sé cuánto les dio abajo, 105.
y arriba tal vez les dé un número más grande. Entonces, tal vez, por ejemplo, este es un poco más grande, ¿sí? Algo mayor que 1. Sí, porque ahora los precios que tengo en el numerador son los que corresponden a febrero y los que estaban en el denominador siguen siendo los de enero. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si ustedes calculan el índice de diciembre, que sería t igual a 12, probablemente sea distinto de 0, distinto de 1, perdón. Ahora lo que estoy haciendo es comparando la suma de todos los precios en diciembre contra lo que era esa suma en enero. Sí, así que ahí seguramente haya alguna diferencia. Sí, si hay inflación los precios van subiendo, así que ustedes se pueden imaginar que el índice en diciembre será más grande que en enero, pero no tiene por qué ser así, podría ser más chico si es que los precios en promedio bajan o si algunos bajan más que otro y compensan a los demás. Sí, t igual a 12 en mi ejemplo es diciembre. Sí, entonces ustedes van a tener un índice de precios para cada mes o para cada periodo que estén considerando. Sí. Y este es el índice que es un promedio no ponderado. Simplemente sumar los precios y dividir por algún punto de referencia, que en mi caso fue el primer mes del año. Sí, ese fue mi punto de referencia para este ejemplo acá. ¿Sí? El problema con los índices de precios no ponderados es que todos los bienes pesan lo mismo. Sí, eso es un problema. Todos los bienes tienen el mismo peso. Sí, y eso puede traer problemas a la hora de interpretar porque, no sé, el bien 1 podría ser una heladera y vos no te compras una heladera todos los meses. ¿Sí? Entonces como que le estás dando un montón de peso o un montón de importancia al precio de una heladera, que es algo que una persona normal no se compra mes a mes, que lo mismo, le estás dando exactamente la misma importancia que le darías a, por ejemplo, 1 kilo de naranjas, que por ahí es algo que te compras mes a mes. ¿Sí? Entonces, el problema que tiene este promedio no ponderado es que le da la misma importancia a todos los bienes y los bienes eh, son distintos respecto al periodo de tiempo que usás para consumirlos. Si yo no consumo una heladera mes a mes, sí consumo 1 kilo de naranjas mes a mes. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, los bienes van a ser distintos y este promedio no ponderado tiene problemas y en general lo usamos para introducir el concepto de números índices, pero después no lo volvemos a usar porque es bastante limitado en ese aspecto. ¿Sí? Entonces, motivados por este problema de que todos los bienes tienen el mismo peso, vamos a introducir el índice de las PERS. ¿Sí? Entonces vamos al índice de las PERS. La característica acá es que vamos a tender a tener ciertas ponderaciones que no son las mismas, no todos tienen el mismo peso, pero las ponderaciones van a ser fijas. ¿Sí? Entonces es un índice de ponderaciones fijas. Sí, este es el índice que se suele usar para calcular, es el índice de precios al consumidor que se usa para calcular la tasa de inflación que todos conocemos. ¿Sí? Entonces, mis ponderaciones fijas van a estar dadas por alguna canasta de bienes que está fija en el periodo base. ¿Sí? Entonces supóngase que mi periodo base, siguiendo mi ejemplo anterior, es enero. Voy a ver qué consume la gente en enero, ¿sí? Voy a fijar esas cantidades. Entonces en enero consumís estas cantidades de bienes, fijo esas cantidades. ¿Y qué quiero decir con las fijo? Cuando yo vaya a calcular el índice de otro periodo, de marzo, voy a volver a usar las cantidades que tenía en enero. ¿Sí? Y esa es un poco la idea del índice de precios de las PERS. ¿Sí? Entonces lo voy a llamar L por las PERS, ¿sí? Este es el índice de ponderaciones fijas. Bueno, este índice va a ser en el momento del tiempo que vos lo quieras calcular, ¿sí? En el mes del año que me interese.
Y de vuelta es un cociente, pero ahora tengo que ser un poco más cuidadoso. Arriba voy a tener siempre la suma es para todos los bienes, ¿sí? Y voy a tener el precio del bien en cuestión en el momento t por la cantidad del bien en cuestión en el momento 0. Sí, eso arriba. Y abajo lo mismo, alguna suma desde igual 1 hasta n del precio del bien en cuestión en el momento 0 por la cantidad, siempre la cantidad es la cantidad que vos tenías en tu canasta base en enero de mi ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este sentido las ponderaciones son fijas porque cuando vos cambies el t, cuando vayas a otro mes, siempre las cantidades son las de enero. ¿Sí? Entonces por eso llamamos a este índice de... este es un índice de ponderaciones fijas. ¿Ok? Entonces, desagregando un poco la suma, lo que van a tener acá es el precio del primer bien en el mes que estés calculando por la cantidad del primer bien en el momento base, fija, más todos los otros bienes. Y el último es el precio del último bien n en el momento t por la cantidad del último bien siempre fija en el momento 0. Eso arriba en el numerador, y en el denominador van a tener, bueno, los precios y las cantidades siempre del momento 0. Sí, entonces precios y cantidades del momento 0, este es del bien 1, perdón. Y después tiene, bueno, todas las del medio y las del último bien también, las del bien n en el momento 0, precio y cantidad. ¿Sí? Nuevamente, cuando ustedes evalúen o cuando ustedes calculen este índice en t igual a 0, ¿sí? Este índice de las PERS o este IPC, ¿sí? El índice de precios al consumidor en el momento base o en enero de mi ejemplo, les va a dar 1, ¿sí? Porque van a ver que pueden cancelar todo, pero posiblemente en otros momentos, cuando t no es 0, es un número que sea distinto de 1. ¿Sí? Si hay inflación, van a ver que este índice va a ir creciendo a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Las ponderaciones siempre se quedan igual. ¿Sí? Siempre tengo cantidades del momento 0, pero los precios van cambiando en el tiempo. Por eso es que yo no puedo simplificar. ¿Sí? No puedo simplificar las cantidades acá porque miren que tengo una suma, así que no se me simplifica nada y tengo que hacer el cálculo nuevamente. ¿Sí? Este es el índice de las PERS, es el que se usa para calcular cuánto cuesta la canasta básica total. ¿Sí? La canasta básica total es eso que sale de la encuesta permanente de hogares y que define qué es lo que uno debería consumir para superar cierto umbral de pobreza. Y usando un índice de este estilo, que es el índice de precios al consumidor, se calcula su costo. ¿Sí? Entonces yo tengo la canasta, tengo fijas las ponderaciones, que son las cantidades en esta canasta básica total, y voy moviendo los precios mes a mes o año a año para ver cuánto cuesta esta canasta en promedio en distintos periodos. ¿Sí? Entonces se usa este tipo de índices para calcular, por ejemplo, el índice de precios al consumidor y con eso la tasa de inflación que todos conocemos. ¿Sí? Entonces, bueno, este índice de las PERS está bueno porque me resuelve el problema anterior. ¿Sí? Acuérdense que antes, medio que sin ponderaciones, medio que le dabas el mismo peso a todo, y acá le estás dando un peso distinto. ¿Sí? Las cantidades pueden ser distintas en función de cuánto consumís vos de cada bien en un mes o en el periodo de referencia que tomes. Entonces estoy teniendo eso en cuenta. El problema es que como las ponderaciones son fijas, sí, acá hay un problema, o una dificultad de este índice, como las cantidades son fijas o las ponderaciones son fijas. Son fijas a medida que me alejo del periodo base, quedan desactualizadas.
Sí, como las ponderaciones son fijas, a medida que yo me alejo del periodo base quedan desactualizadas. Y entonces si mis ponderaciones eran de enero de 2018 y estoy en 2022, bueno, pasaron 4 años, tal vez esas cantidades quedan un poco desactualizadas. ¿Sí? Pueden quedar desactualizadas porque aparecen nuevos bienes de consumo, ¿sí? Que antes no los tenía, entonces no estaban en mi canasta, sí, eso es lo fácil. Pero también quedan desactualizadas en el siguiente sentido. A medida que pasa el tiempo hay como un sesgo de sustitución, en el sentido de que la gente no es tonta y en general tiende a sustituir hacia bienes que son más baratos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vos ves que las cantidades van cambiando hacia otros bienes que tal vez son de la misma calidad pero más baratos, ¿sí? Y si vos dejás las cantidades fijas en el tiempo, no estás teniendo en cuenta esa sustitución que se va dando por el hecho de que ciertas cosas relativamente se abaratan en el tiempo, ¿sí? Entonces eso se conoce como sesgo de sustitución de este tipo de índices, y lo que termina implicando es que en general si vos no actualizás mucho esta canasta fija, terminás sobreestimando la inflación, ¿sí? Porque no estás teniendo en cuenta que en realidad la gente a veces sustituye por cosas un poquitito más baratas y vos no estás teniendo eso en cuenta porque tus cantidades están fijas en el tiempo. ¿Ok? Este es un poco, entonces este es un poco el problema de este índice de precios. ¿Sí? Y bueno, motivados por este problema, vamos a presentar el último índice de precios. ¿Sí? Este es el índice de Past, ¿sí? O de ponderaciones móviles. Sí, y ahora van a ver que las cantidades van a cambiar periodo a periodo, ¿sí? Entonces le voy a poner P a este índice por llamarlo de alguna forma. Sí, de vuelta es una fracción, todo esto es relativo a tu periodo base, como para tener una idea de cómo va evolucionando. Abajo voy a tener una suma desde igual 1 hasta n de los precios en el momento 0. ¿Sí? Acá yo pongo 0 arriba, en realidad no es un exponente esto, es como el precio del bien y en el momento 0. ¿Sí? Eso es importante. Parece un exponente, pero para no poner el 0 abajo y no sobrecargar de subíndices, ¿sí? Recuerden que esto es el precio del bien que estoy tomando en el momento 0 por la cantidad del bien que estoy tomando en el momento t. ¿Sí? Entonces acá esto cambia un poco en el denominador. Y en el numerador, como yo quiero medir precios, voy a tener el precio de este bien en el momento t por la cantidad de este bien en el momento t. ¿Sí? Entonces, desagregando un poco la suma, voy a tener el precio del bien 1 en el momento t por la cantidad del bien 1 en el momento t, más, bueno, todos los otros. Y por último, el precio del último bien en el momento t por la cantidad del último bien en el momento t. ¿Sí? Y en el denominador tengo los precios en el momento 0, precio del bien 1 en el momento 0, cantidad del bien 1 en el momento t, si acá es donde es distinto, y lo mismo para el último bien, si todos los del medio, y acá el precio del bien n al principio en el momento 0, por la cantidad del bien n en el momento t. ¿Sí? Entonces, por supuesto, de manera similar, cuando vos te centres en enero de tu año, si por ejemplo si ese era mi momento 0, el índice va a dar 1 y para los otros meses va a dar distinto. Lo importante acá es que para cada mes vos usás las cantidades de ese mes, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el índice en abril, voy a usar las cantidades de abril acá, las cantidades de abril acá, y también acá, siempre las cantidades que vos consumiste en el mes de abril. Y cuando quiera calcular el índice para mayo, voy a usar las cantidades del mes de mayo, arriba, abajo, y también por acá las cantidades del mes de mayo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, las ponderaciones son móviles,
y por eso este es un índice que llamamos de ponderaciones móviles. Ponderaciones que van cambiando periodo a periodo para dar cuenta de que vos tal vez consumís distintas cosas, ¿sí? Entonces esto un poco me ataca el problema que tenía anteriormente, pero genera un nuevo problema. ¿Sí? Cada índice tiene su dificultad. Y acá el problema es que pierdo comparabilidad. Sí, ¿y qué quiero decir con esto? Pierdo comparabilidad en el siguiente sentido. Cuando compare el índice de PASCH o de ponderaciones móviles entre marzo y abril, sí, yo veo que el índice, por ejemplo, sube, no estoy completamente seguro de si sube porque subieron los precios o si sube porque cambiaron las cantidades. La verdad no lo voy a saber, sí. Y en ese sentido pierdo comparabilidad cuando uso este tipo de índices, sí. Entonces cada uno van a ver. El primero en general no se usa un índice de precios no ponderados, pero entre las PERS y PASCH van a ver que cada uno de ellos tiene su problema específico. ¿Sí? En el otro, en el de las PERS, la comparación es fácil. ¿Sí? Si el índice sube, como las ponderaciones están fijas, vos estás seguro de que es porque están subiendo los precios. Pero bueno, tiene este problema de que tal vez las personas están consumiendo otras cosas y vos no te estás dando cuenta. Y al revés, en el índice de PASCH, vos estás tomando en consideración que las personas consumen cosas distintas, pero bueno, el precio de eso es perder un poco de comparabilidad entre periodos, ¿sí? Entonces un poco la idea, esa es la idea de estos índices de precios que tenemos por acá, ¿sí? Entonces antes de cerrar este video quiero hacer lo siguiente. Quiero comentarles cómo calcular la tasa de inflación. Sí, si ustedes agarran el índice de las PERS, que es por ejemplo el IPC, ¿sí? Entonces agarro el IPC, el índice de precios al consumidor, que es un índice de las PERS. ¿Sí? Entonces agarro el IPC, por ejemplo, en abril. ¿Sí? Y también tengo el IPC en el mes anterior, entonces tengo el IPC en marzo. Si hago esto, si tomo la diferencia en términos porcentuales, voy a obtener mi tasa de inflación. ¿Sí? Entonces siempre que hablemos de tasa de inflación vamos a pensar en esta variación porcentual en el índice de precios que estés tomando. ¿Sí? Esta es la tasa de inflación medida con el IPC y que es tomar la variación porcentual del IPC entre abril y marzo. ¿Sí? También puede ser entre abril y abril del año pasado y otro tipo de comparaciones, pero siempre que hablemos de tasas de inflación vamos a pensar en esta variación porcentual de cierto índice. ¿Ok? Bien, esto es todo por este video. En el próximo voy a darles alguna idea más de cómo comparar índices y de cómo y de hablar un poco del concepto de autocorrelación.